tema es Atlas de sequía en Paraguay, basado en el análisis regional de L Momentos. El trabajo es elaborado por Ana Violeta González, Santander, y la mesa examinadora está compuesta por el profesor licenciado Claudio O'Neill Barú Acosta, presidente de la mesa, el profesor ingeniero Pablo Alberto Núñez, profesor licenciado Silvio Raúl Báez Escobar, el profesor ingeniero Héctor Manuel Ramírez Adorno y el profesor licenciado Sergio Daniel Méndez Gaona. Las preguntas solo es parte de la mesa examinadora. Al finalizar la mesa se reúne en otra sala para la deliberación y finalmente volvemos para dar la nota final. Bien, Violeta, creo que están todas las mesas examinadoras. Sí, perdón, no alcancé a mirar. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchan. Se te escucha bien, Violeta, pero creo que nos falta alguien de la mesa. Yo pensé que estábamos todos, lo di por hecho, y falta el vicedecano, no está conectado. Ahora ya estoy, Max. Ahí está. Perdón, ya habíamos dado inicio, pensábamos que no había salido por eso. ya había comenzado dando el título y leyendo la mesa examinadora. No sé si volvemos a comenzar o continuamos. Continuamos. Adelante, ya está la grabación. Perfecto. Violeta, adelante, puedes dar inicio a tu tema. ¿Todos ven mi pantalla? Bueno, como estaba diciendo Max, mi trabajo... Ahora recién se ve tu pantalla, ahora se ve bien. Adelante, Violeta. Sí, como estaba diciendo, voy a tratar sobre Atlas de sequía basado en el análisis de eventos. Soy Ana Violeta González Santander, mi orientador es el profesor licenciado Alejandro Pastén. Primeramente, vamos a dar una pequeña introducción, ya que vamos a hablar sobre sequías, entonces hay que tener unos conceptos básicos de lo que es la sequía. Como dice aquí, es un evento extremo que afecta a la mayoría de las regiones del mundo y que puede perturbar la vida de las personas, ya que tiene un fuerte impacto en la economía. También hay que tener en cuenta que nuestro país es más bien, como estuvo mencionando, bastante en el sector agrícola, entonces cuando tenemos eventos de sequía, esa también es la economía o el sector que se ve más afectado cuando tenemos un evento extremo, en este caso la sequía. También hay que tener en cuenta que es difícil saber exactamente cuándo comienza un evento de sequía, porque nosotros notamos sus efectos una vez que está bien marcado sobre nosotros. Entonces, por eso es importante tener estudios para poder saber o poder mitigar o poder saber qué vamos a hacer en ciertas áreas una vez que nosotros tengamos algún evento de sequía. Por eso, lo principal, lo general en Paraguay, mediante el análisis regional de precipitación. Los datos van desde que inició la estación hasta el 2000, cumple con las necesidades señaladas en su aplicación para evaluar la frecuencia de eventos de sequía en el Paraguay y obtener mapas donde se reflejen los periodos de ocurrencia o de frecuencia de los eventos de sequía. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que es algunos aspectos generales del Paraguay, como pueden notar en el mapa político. Paraguay se divide en dos regiones, ya que en la región nosotros oriental tenemos casi el 95% en todo lo que es la región oriental. Sí tenemos, como mencionamos, la región occidental, algunos lugares turísticos o ecoturísticos también, y también en esa zona se da a la región.
Tener en cuenta que Paraguay es un país bastante maíz, trigo, todo lo que te cuenta de exportación ahora mismo. Como pueden observar en el mapa, los puntos rojos es donde tenemos la ganadería o los sectores donde se produce producciones de soja, lo que se da en el nivel nacional, y también tenemos concentración agrícola empresaria, que son soja, es bastante importante porque cuando tenemos un evento de sequía, son los sectores que se ven más afectados con dichos eventos. Aquí, para tener un parámetro, lo que es la precipitación anual normal que se hizo del 1961, con datos de 1961 a 1990, podemos notar que tenemos la zona occidental, tenemos menor cantidad de precipitación normal, anual normal, y la región occidental es donde se ve, la región oriental, mejor dicho, donde se ve, donde tenemos acumulados bastante importantes de precipitaciones. Hay que tener en cuenta que Paraguay tiene máximos y mínimos, sus máximos se dan en invierno y sus mínimos se dan en verano, entonces eso también es muy importante para el estudio que nosotros vamos a hacer. Primeramente vamos a dar unas definiciones de sequía. Nosotros tomamos 4 formas, las cuales son catalogadas por la Organización Meteorológica Mundial, que es la sequía meteorológica, que más bien se da por la ausencia de la precipitación en ciertas áreas y tiene un umbral que depende de cada zona. La OMM dice que puede ser el 75% de la precipitación normal anual que se da y puede ser en periodos de meses, inclusive puede ser... Hay un problema con tu presentación, se dejó de compartirse la pantalla. Hola, ¿me escuchan? Se dejó de compartir la pantalla. No estamos... Te escuchamos un poco entrecortado y ahora no se está compartiendo la pantalla. Oh, disculpen. ¿Me escuchas? Que sale... Sí, ¿ahí están viendo mi pantalla? No, todavía no. Ahora sí. Ahora se vuelve... Ok, me dicen que quiere que vuelva a repetir desde qué parte. No, desde aquí fue cuando se cortó la pantalla, la compartir de pantalla. Pero la señal sale muy cortada, entonces sale muy cortada la señal. Si hay algo que puedas hacer. Ok, un segundo. ¿Ahí me escuchan bien? ¿O sigue saliendo recortado? Escuchamos bien. Ahora estamos escuchando bien y estamos viendo la pantalla. Ok, gracias. Me avisan por si hay algún problema de mi conexión. Ok, como estaba mencionando, la sequía meteorológica se define más bien como la ausencia de la precipitación normal. La OMM nos dice que podemos tomar el 75% de la precipitación normal, ahí podemos tener lo que es la sequía meteorológica, pero eso también depende de cada región donde se dé. También tenemos la sequía agrícola, que es una consecuencia más bien de la sequía meteorológica, ya que se ve afectado los cultivos o todo lo que tenga que ver con la ganadería referente a las precipitaciones y también referente al agua que uno pueda utilizar para dicho sector. Entonces, también podemos catalogar la sequía hidrológica, que es la falta de reposición de ya sea los ríos, lagos, acuíferos. Una vez que esto se da, tenemos lo que es la sequía hidrológica. La sequía agrícola y la sequía hidrológica es consecuencia directamente de la sequía meteorológica y se dan en menor medida que la sequía meteorológica, pero también tenemos esos tipos de sequía. Entonces, cuando tenemos estos 3 tipos de sequía, lo que podemos tener es la sequía socioeconómica, ya que una vez que se vieran afectados todo lo que tenga que ver con el cultivo, con el agro, eso se ve afectado en la oferta y la demanda de los productos que uno va a hacer. Entonces, la economía de ciertas regiones se ve afectado por tener una sequía. Entonces, también se puede catalogar la sequía por la intensidad, que es cuán intenso tenemos de la sequía, de lo que es su magnitud, ya sea con relación a tenemos las otras 3 sequías o solamente la sequía meteorológica. También tenemos la duración
La duración de la sequía puede ser meses y se puede inclusive tener 1 o 2 años de sequía. Entonces tenemos también la magnitud, que es la relación entre la intensidad de la sequía y la duración que tenemos de un evento de sequía. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el análisis regional de frecuencia, ya que este es el tema del trabajo. Entonces lo que tenemos que saber es, primeramente, vamos a hablar de lo que es el análisis de frecuencia estadística, que más bien es lo que hace tomar una muestra de un valor X en relación a la probabilidad de ocurrencia de dicho valor. Entonces, como tenemos aquí, tenemos que la probabilidad de que el valor actual de un evento Q sea menor o igual a un determinado valor de X. En nuestro caso, el valor actual de Q sería lo que son las sequías, una distribución de frecuencia. También para este caso necesitamos lo que es el periodo de retorno, y entonces lo que nosotros hacemos en este caso es el cuantil con un periodo de retorno T, donde Q de T es un evento de magnitud tan extrema que tiene una probabilidad de 1 sobre T de ser excedido por cualquier evento específico. Entonces para este caso tenemos dos tipos de periodos de retorno. Tenemos cuando un evento extremo es alto, donde tenemos que Q de T es igual a la variable X menos la probabilidad de ocurrencia. Y en función de Q de T, entonces tenemos que es 1 menos la probabilidad de ocurrencia. En nuestro caso, lo que nosotros utilizamos, ya que es para un evento, en nuestro caso de sequía, utilizamos la función de Qt en función de la probabilidad de ocurrencia de dicho evento. Ahora vamos a hablar de los G de momentos, ya tenemos dos. Donde tenemos momentos probabilísticos en función de 3 variables que son números reales, pero para poder nosotros hallar los momentos utilizamos solamente en función de alfa y beta, donde Q es igual a los L momentos. Cuando tenemos eso, entonces nosotros podemos hallar esta pequeña fórmula donde tenemos los primeros L momentos en función a alfa y beta. Entonces tenemos lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, o los L momentos, donde los más importantes son el lambda 1, que es la posición, o nos van a mostrar dónde están posicionados nuestros datos, los de lambda 3, que es la kurtosis, y lambda 3, que es los del sesgo, y lambda 4, que es la kurtosis. Y para poder hacer eso dimensionalmente, ahí tenemos los L momentos ratio, entonces tenemos lo que le mencioné anteriormente, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y también la kurtosis. Una vez que tenemos definido eso, los L momentos, podemos hablar del análisis regional de frecuencia, que nosotros utilizamos para este caso el índice de avenida, ya que el análisis regional, como les mencioné, toma solamente datos de un patrón o de un área y lo junta. Entonces lo que hace el análisis regional de frecuencia es hallar todos los datos en valor de un solo dato sin tener en cuenta en qué posición se encuentra. Entonces hablamos como términos que tenemos, que la función de cuantiles es igual al factor de escala, que como les mencioné, nosotros tenemos el índice de avenida por la función de cuantiles adimensionales. Entonces, el análisis regional de frecuencia, ¿qué ventajas tiene con respecto a los que le mencioné anteriormente? La frecuencia del análisis estadístico normal es que permite aumentar significativamente el tamaño total de la muestra, permite tener en cuenta la variabilidad de los L momentos en cada estación, permite también mejorar significativamente el ajuste a la distribución de donde provienen nuestras muestras, y lo que quiere decir es que permite compensar, por ejemplo, la carencia de información en el tiempo por su abundancia en el espacio. Entonces, al tener esto,
estos dos, nosotros vamos primeramente a hallar lo que es la región homogénea. Para este caso, una definición de región homogénea sería que tienen todos los mismos valores o las mismas características los puntos que nosotros analizamos. En este trabajo se halló dos formas de poder hallar una región homogénea. Primeramente, el índice de estacionalidad de una definición que se puede tomar es que se da un mismo fenómeno en ciertas épocas del año, ya sea otoño, invierno, primavera, verano. Y lo que nosotros también tenemos es el día juliano, que lo que hacemos es tener una fecha de una semana de cualquier año, ya que es más fácil entonces tener así la región homogénea por el día en que se producen las precipitaciones. Entonces, el índice de estacionalidad usamos el siguiente criterio, en donde dividimos en 3 grupos, donde el primer grupo está entre 0 y 0,2, el segundo grupo 0,2 y 0,6, y el grupo 3 es mayores a 0,6. Y el día juliano en realidad utilizamos en base al índice de estacionalidad porque podemos tener, como dice ahí, una concentración que ocurre en diferentes épocas, ya sea concentradas en verano y otras en invierno. Entonces lo que él hace es juntar y no dividir esas dos zonas. Ahora vamos a hablar un poco de la metodología. Como les mencioné, primeramente utilizamos 22 estaciones meteorológicas. La mayor concentración de estaciones está en la región oriental, algunas estaciones que usamos de la región occidental. En esta pequeña tabla pueden observar el código de la estación, las estaciones y la longitud, la latitud y también la elevación, que fue importante para este trabajo. Ok, vamos a hablar un poco de la identificación de regiones homogéneas. Nosotros utilizamos un cálculo en donde hicimos primeramente, para poder hallar el día juliano medio, utilizamos la estadística circular, donde pueden notar que usamos que la dirección angular es igual a los 360 grados sobre el día juliano del año y los días totales de los años que utilizamos. Hicimos unos pequeños cálculos con vectores de la dirección angular y tuvimos esta ecuación donde tenemos el día juliano medio es igual a 360 grados medio sobre los días totales que nosotros tenemos. Tenemos el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de la anterior fórmula sobre la precipitación total. Entonces nosotros hallamos la precipitación total en función a la precipitación de un día en específico. Como les mencioné, día total es el número total de días para el año y nosotros vamos a analizar es la precipitación para la fecha dada, en el número total de precipitaciones y fechas del periodo que nosotros analizamos, y la precipitación total es la suma de todos los valores de la precipitación que tenemos en el registro de datos. Ahora, una vez que nosotros tengamos lo que es la región homogénea con la identificación, mejor dicho, la región homogénea por el índice de estacionalidad y por el día juliano medio, nosotros entonces hacemos una, como se dice, una probabilidad de mejor ajuste, donde usamos esta ecuación que es z de la distribución igual a la desviación estándar de la kurtosis con el sesgo de kurtosis regional, de L kurtosis regional, la L kurtosis de distribución y la L kurtosis regional. Y tenemos que hacer, si z de la distribución es, vamos a decir, mayor que 1,64, entonces dicho ajuste es correcto para lo que es nuestra región homogénea. Una cosa importante, como estaba mencionando, es la determinación de cuantiles, ya que gracias a esto nosotros vamos a tener nuestra curva de no excedencia de los cuantiles adimensionales y de los cuantiles que nosotros vamos a hallar, y también nos va a dar los periodos de retorno para poder tener el mapa referente a los periodos de retorno para tener las sequías. Entonces lo que hacemos es igual al análisis regional de frecuencia para valores que van de 1 a n, y eso dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué permite determinar la curva de cuantiles? Seleccionar un modelo de distribución y utilizar los L momentos regionales para calcular los parámetros de distribuciones seleccionadas, que es lo que les estuve mencionando anteriormente.
Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los resultados. Los datos de precipitación nos tenemos, como yo les mencioné, del periodo desde que comenzó la estación hasta el 2015. Tenemos 22 estaciones, hallamos el cálculo de la precipitación media anual. Como pueden ver, tenemos el histograma de frecuencia de la precipitación media anual, donde tenemos máximos que van a 1600 a 1080, eso es lo que tenemos con más frecuencia en ciertos sectores. Y para tener un poco más de idea, trazamos este mapa donde pueden ver que tenemos acumulados de precipitación media anual menores en lo que va a toda la región occidental y mayores en la región oriental, inclusive un máximo hacia lo que es el sureste, más o menos entre lo que es el departamento de Itapúa y el departamento de Alto Paraná. Entonces, como una comparación, tenemos lo que les mostré anteriormente, que es la normal, como para ver que los datos de las normales climáticas también que se hallaron. Para esto tenemos los valores de precipitación media anual. Lo que se hizo fue hacer una pequeña comparación con los L momentos para cada estación, para la precipitación media anual que se tuvo para cada estación. Entonces, como pueden ver en estos tres gráficos, tenemos primeramente el L momento que está arriba con la precipitación media anual, donde podemos ver que todos los puntos se concentran más bien, de los elementos, se concentran más bien donde tenemos las precipitaciones más importantes. Como pueden ver, tenemos 1200, 1500, 1800, y en los tres gráficos se nota eso. Entonces, en esto lo que podemos notar es que nuestra precipitación se da más bien, o con los elementos nos dan, que tenemos puntos donde tenemos regiones un poco más húmedas, es ahí donde tenemos más puntos de L momentos. Entonces ahí es donde podemos calcular o ver el periodo de retorno de los posibles eventos de sequía que se puedan tener en los años. Como pueden notar, el índice de estacionalidad, esto es lo que nosotros hallamos para cada estación analizada, para cada punto de la estación analizada. Y tenemos esto, el índice de estacionalidad, como pueden notar, la mayor frecuencia de lo que tenemos nosotros se da de 0,1 a 0,3. Como yo les había mencionado, nosotros podemos dividir en tres grupos. En este caso, todos los datos están más bien en el grupo 1, es decir, que con el índice de estacionalidad nos quiere decir que nosotros solamente tenemos una región homogénea. Como sabemos, nosotros el Paraguay tiene dos regiones bastante bien diferenciadas, más bien con lo que es la climatología, con lo que es el suelo, todo lo que tenga que ver. Pero para este trabajo, como la cantidad de datos o la cantidad de estaciones analizadas en la región occidental no es muy grande, entonces por eso él toma que el Paraguay es solamente una región homogénea. Por eso nos da estos valores. Entonces, para este trabajo sí se tomó como una región homogénea única, sabiendo las diferencias que tenemos en el Paraguay. Entonces, con esto hallamos lo que es el día juliano medio. Aquí pueden notar donde tenemos valores, algunos bastante altos, que es 900, 969, 200, pero hallando un gráfico podemos notar que la mayor frecuencia nosotros tenemos en lo que es el día 200, que es más o menos al final de lo que es el mes de julio. Entonces quiere decir que ahí tenemos mayor concentración de precipitación, pero eso no quiere decir que tengamos las precipitaciones más altas, sino que en todos los años analizados, en esa fecha o alrededor de esa fecha se registraron días de precipitación. Entonces, como les mencioné, tendríamos que hacer la distribución de la región homogénea, usamos la distribución de Pearson, la normal de valor extremo, también la logística, y como pueden ver, en el clúster regional que es adaptado, solamente tenemos una región homogénea. Si tuviéramos tal vez más datos, sí podríamos tener más regiones, o si tomáramos la climatología de cada región, sí tendríamos una o dos regiones más bien diferenciadas. Entonces, como pueden notar, esto es lo que hacemos con los L momentos para poder tener las regiones homogéneas también con relación al índice de estacionalidad y al día juliano medio, en donde pueden notar que las distribuciones, más bien todos en el punto rojo, es las distribuciones que más bien se adaptan al tipo de distribución de precipitación que nosotros
tenemos en cada una de las estaciones analizadas. Y esta es la curva de crecimiento regional, que es la curva de crecimiento con la probabilidad de no excedencia. Esto más bien lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos, con relación a los cuantiles, cuando tenemos menos precipitación o más precipitación, nosotros también tenemos valores más altos de los cuantiles con relación a los puntos analizados. Aquí ya con todo el analizado tenemos los periodos de retorno, tenemos el periodo de retorno del 10% de la precipitación media anual que nosotros analizamos, que fue lo que les mostré. Hicimos para periodos de 10, 60, 70, 80, 90 y también para un periodo de retorno de 120, es decir, una excedencia con relación a las precipitaciones que se puedan tener en el periodo que nosotros analizamos. El primer mapa que nosotros tenemos es el periodo de retorno para un déficit del 90%, es decir, para un periodo del 10% de la precipitación media anual, donde tenemos que para estos valores toda la región occidental se vería afectada más bien entre 1 y 2 años de tener un déficit del 10% o un déficit del 90%. O también necesitamos el 40%, porque esto también es donde se ven los eventos más extremos de sequía, ya que tenemos periodos inclusive 60, 100 años. Si pueden ver en este mapa, hay ciertas zonas donde se ve como un color rosadito más claro, es porque en esta zona podemos tener un déficit del 40% en 100 años. Y para el trabajo, para mi trabajo, 100 años sí es un poco más excesivo, entonces hicimos periodos o años un poco más cortos para poder analizar el periodo de retorno para estos sectores. Y un periodo de retorno por un déficit del 20%, sí también tenemos que se podría dar lo más rápido todo lo que es la región del Chaco entre lo que son 4 y 5 años. Si recuerdan, todo lo que es el sureste, entre Itapúa y Alto Paraná, es donde a veces nosotros tenemos las precipitaciones media anual más altas que nos salieron y también las normales climáticas. Esa es la zona donde tenemos el acumulado, vamos a decir, más significativo de precipitación. Hicimos estos 3 mapas porque son los más significativos, son los que nos dieron, vamos a decir, un mejor cotejo de los datos que nosotros utilizamos. Con todo eso, con relación, hallamos una conclusión que se analizaron 22 estaciones para el territorio paraguayo, se obtuvieron los L momentos y podemos decir que este trabajo sí puede ser un poco aplicable para lo que es el análisis regional basado en L momentos. Como dice aquí, tuvimos valores de L momentos que no tuvieron una variación muy significativa, solamente de 0 a 0,20, y estos umbrales van de 0 a 0,1, entonces esto más bien quiere decir por la cantidad de datos o la distribución de los datos que tuvimos en este periodo, pero sí tuvimos buenos datos, entonces sí podemos decir que es aplicable para poder analizar los eventos de sequía en Paraguay. Y con toda la información, toda la información recabada, podemos notar que todo lo que es parte del Chaco y todo lo que es el sureste de la región oriental se verían más afectados con eventos de sequía de corto plazo. Algunas recomendaciones para trabajos futuros es que para optimizar los resultados es necesario ensanchar el periodo de análisis de datos, ya que para precipitación es trascendental contar mayor datos, ya que nosotros, como les mencioné, solamente usamos desde que tuvimos la estación hasta el 2015, entonces si usamos todo el periodo de datos podemos tener resultados un poco más adaptables o favorables también para tener eventos de sequía o para ver los eventos de sequía, y también profundizar y tener algunas modificaciones en el script que nosotros utilizamos para poder hallar los parámetros, ya bien por tener más datos de precipitación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Violeta. Bueno, lastimosamente el internet te jugó un poquito una mala pasada porque a veces se salía muy entrecortado, pero en línea general Sí, creo que se entiendo. entendió tu presentación. Bien, ahora queda abierta el- las preguntas para la mesa examinadora.
No sé si me escucharon, la mesa examinadora estamos... sí, adelante, Sergio, puedes hacer las preguntas. Gracias, Max. Violeta, muchas felicidades por tu presentación, por tu trabajo. Bastante bien explicado. Se nota que trabajaste muchísimo con tus datos. Tengo entendido que trabajaste en R, ¿verdad? Para poder hacer todos esos análisis. Así mismo. Correcto. Sí. Tengo algunas dudas que hacerte, no son muchas. Sí. Bueno, usaste datos de 22 estaciones meteorológicas, los pluviómetros de las estaciones. ¿Te parece que es aplicable esta misma metodología para datos brillados, como por ejemplo datos del CMORPH o datos del CHIRPS? O sea, usar la misma estructura que usaste, pero en vez de usar datos... se podría aplicar. Esto es un trabajo... Sí, se puede usar. Tengo entendido que en otros países utilizaron datos grillados para hacer comparaciones con sus datos. Así que yo creo que se podría aplicar y ver qué varía, y también hay que tener en cuenta que como usé hasta el 2015 y ahora hay como 6 años más de datos, entonces a lo mejor se puede tener mejores mapas, vamos a decir, o mejores años para eso, pero sí, tengo entendido que se aplicó datos grillados en otros países para poder hacer esa comparación. Correcto, correcto. Es nada más, me parece súper interesante tus resultados. Muchas veces, a veces solamente usamos los datos de precipitación espacial, o sea, la distribución espacial de precipitación y temporal, a partir de datos de las estaciones convencionales, ¿verdad? Sabiendo las limitaciones, no es una crítica al trabajo, es solamente un comentario. Sabemos que existen limitaciones a la hora de analizar datos de estaciones por la representatividad de un pluviómetro. Y también considerando que en la región del Chaco también tenemos una escasa densidad de pluviómetros. Entonces, es muy interesante que hayas aplicado esta metodología y que te parece que es aplicable de repente para datos grillados, los cuales tienen una mayor cobertura espacial y temporal. Entonces, es eso por un lado. Por otro lado, vi que uno de tus gráficos marcaba que el día juliano 200 era que tenía mayor acumulado de... ¿Tenés ese gráfico a mano, por favor? Si me podrías compartir, por favor. Sí. Okay. Un segundo, voy a volver a presentar y ahí te... Este gráfico, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahí lo que muestra es la frecuencia, ¿sí? Sí. De las precipitaciones para el día juliano 200. ¿Es correcto? ¿Cuál podría ser una conclusión del por qué sería el día 200? O sea, ¿qué corresponde más o menos a qué época del año? Así mismo, eso es la interpretación. Como les mencioné, no significa que es en julio, finales de julio. 200 es más finales de julio, entre el 29 y el 30 de julio. Y esa es nuestra época también, vamos a decir, que tenemos los frentes fríos, tenemos precipitaciones variadas también. Entonces, estoy escuchando, creo que yo... Ahora se escucha muy cortado, muy entrecortado. Estoy con problemas de conexión, creo. En forma general, es acá mismo en Ñembucú también, entrecortado. Ah, correcto. Yo creo que si Violeta, si vos estás visualizando el gráfico, y Sergio también, deja de compartir tu pantalla y quizás la velocidad de tu comunicación va a mejorar.
y le explicas al profe Sergio tu respuesta. Claro. Sí, en ese gráfico que les mostré, como dijo, tenemos en ese periodo, con los datos que nosotros analizamos las estaciones, es ahí donde tenemos los días, donde tenemos días con precipitación. No significa, como les mencioné, que tengamos las precipitaciones más altas o las precipitaciones más bajas. Entonces creo que tiene que ver más bien por la época del año donde tenemos el ingreso, como en nuestra época invernal, a lo mejor tenemos ingreso de frente frío un poco más seguido, entonces precipitaciones que fueron tasables, por eso creo que en esa zona se da con frecuencia y es un 20%, ¿verdad?, del total. También es muy alta, pero en esos días es donde tenemos, vamos a decir, los mayores días de precipitación. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Violeta. De mi parte es nada más eso. Esa será mi consulta y muchas felicidades por la presentación, por el trabajo y también para Max por la orientación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Sergio. Había levantado la mano el profesor Pablo Núñez. Adelante, profe Pablo Núñez. Gracias, Max. Felicitaciones, Violeta, por tu trabajo, por la presentación que realizaste en el día de la fecha, ¿verdad? Excelente. Tal vez preguntas, no, pero sobre tu trabajo, no, pero quería comentar, o sea, de que en estos años en que hubo hubo una gran cantidad de incendios forestales, ¿verdad? A partir del año 2019, 2018. Según mi profesión, ¿verdad? Estamos siempre con el tema de la mirada hacia los acontecimientos meteorológicos, ¿verdad? Muy importante para nuestra carrera, ingeniería agronómica. Y lo que estoy notando es una correlación, o sea, si se tendría una correlación entre la cantidad de incendios, o sea, entre los efectos de los incendios forestales como una causa, o sea, causado por al revés, o sea, la sequía, como causado por incendios forestales. Eso es una preocupación máxima, ¿verdad? Y que si se tiene una correlación así exacta, se podría inferir o incidir en la presentación de proyectos para conseguir programas, vamos a decir, nacionales de mejoramiento, de reforestación. Porque el común denominador de la gente no tiene idea de que la masa boscosa en sí, ¿verdad? Son un factor preponderante dentro del ciclo del agua. Eso es fundamental. Entonces, como no es una pregunta, sino un aporte a tu trabajo, hasta inclusive a uno de los colegas acá, la señal me sale muy entrecortada. Llamé a uno de los colegas y le pregunté desde cuántos años estuviste haciendo tus análisis, tus datos, ¿verdad? Me comentaron que fueron 30 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, fuera de eso, o sea, ¿qué relación, qué correlación existiría entre los incendios forestales y la sequía? O sea, como siempre, en la defensa anterior y en tu defensa no tengo nada que objetar, ¿verdad? Sino que por lo menos para aportar y que sirva como para un puntapié para poder realizar más investigaciones
más efectivas para nuestra gente. Felicitaciones, Violeta, y por ahí sí me puedes propio, ¿verdad? Sin tus resultados, ¿verdad? Sobre lo que dije en este momento. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que todo, ¿sí? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores también que afectan a la precipitación, ya sea que no tengamos los sistemas o los frentes fríos no ingresen en ciertas zonas que traigan consigo precipitaciones. Entonces hay que tener en cuenta que hace años también tuvimos eventos de sequía muy fuertes, inclusive ahora estamos bajo el evento de sequía. Entonces sí, eso puede ser un factor importante también con todo lo que tenga que ver con los incendios y con todo lo que tenga que ver más bien con la atmósfera ya más alta. Entonces sí, yo creo que puede tener una incidencia también y hay que también ver si eso se puede aplicar y tener otros resultados. Tal vez con el trabajo que yo hice se puede investigar y se puede potenciar en otras áreas estos factores. Entonces se pueden tener otros trabajos inclusive y ver cómo están relacionados los datos que yo o los resultados que yo obtuve con otros factores que también afectan la sequía, porque yo más bien tomé la sequía con relación a la precipitación, pero existen otros factores también que afectan la sequía, también como la humedad, la temperatura, eso también pueden ser factores importantes a la hora de tener eventos de sequía. Yo solamente, vamos a decir, me relacioné más bien con la precipitación, con un solo valor, pero sí podemos hacer otros trabajos o otras investigaciones y ver qué resultados dan cada uno de esos valores, a ver cómo afecta ya para tener un panorama más general para poder mitigar o tener algún estudio un poco más concreto sobre la sequía. Uf, excelente. Está bien, Violeta. Está entonces. Muchísimas gracias por tu, vamos a decir, por tu respuesta y espero que así el tema de la investigación. Siempre hay que ir conectando, concatenando todas las áreas que están relacionadas, ¿verdad? O sea, nada está al azar, todo está relacionado. Gracias, Violeta. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, profe Núñez. De nada, adelante, de nada, profe. de nada. Adelante, profe Silvio Báez. Ahí sí. Felicitaciones, Violeta, por tu trabajo. Me pareció excelente, bastante técnico y bastante extenso también en el análisis. Yo me quedo con una curiosidad y tal vez me podrías repetir otra vez sobre la motivación del uso de este método de análisis, el de los L momentos, su fortaleza o ventaja respecto a otros métodos en este tipo de análisis en particular. Y también si tuvieses que usar otro método que podría complementar con el tuyo, ¿verdad? ¿En qué sentido haría este complemento el otro método? Sí, voy a responder un poco de atrás para adelante. Normalmente para los eventos de sequía se usa lo que es el índice estandarizado de precipitación. Creo que eso es lo que más comúnmente vi estudios que se hicieron para poder también catalogar los tipos de sequía o la severidad de las sequías. Entonces, teniendo esos trabajos, se puede hacer un comparativo con el trabajo que yo hice. Como bien mencionó, es algo incipiente. Creo que muy poco recién se está analizando o se está usando los L momentos para hallar los periodos de retorno o los cuantiles. Entonces es un trabajo recién incipiente. Sé que varios se hizo en Chile, en México también, y tuvieron buenos resultados. Entonces por eso hicimos esta aplicación para ver si aquí podíamos tener también los mismos resultados. Y lo que sí es un buen, vamos a decir,
tema que nos concentramos más bien en las precipitaciones y no en la cantidad de vamos a tener los días de precipitación con la cantidad y no tanto si tenemos días o no de precipitación, que en otros factores para la investigación se utiliza mucho. Sí, un punto un poco desfavorable, hay que decir lamentablemente, es la cantidad de estaciones o la cantidad de puntos para poder analizar estos eventos de sequía, o tener un periodo más bien un poco más importante de los eventos de sequía, porque como les mencioné en el trabajo, solamente tenemos una región homogénea, y en trabajos que yo vi donde se investigó, ellos tenían 2 o 3 regiones homogéneas, y eso más viene por la cantidad de datos de precipitación. Entonces yo creo, como dijo el profesor Sergio, que si usamos otro tipo de datos y comparamos, si vamos a poder tener algo un poco más certero, un poco más aplicable. Esto de forma incipiente podemos utilizar, podemos ver, como tuvimos anteriormente eventos de sequía, estamos ahora en un evento de sequía, entonces se puede hacer este comparativo para ver si es mejor usar este tipo de aplicación con los L-momentos o los normales que se usan también, que es el índice estandarizado de precipitación. Excelente, gracias Violeta. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Adelante, profe Claudio. Sí, felicitaciones, Violeta. Muy buen trabajo. Yo no soy muy técnico en esto, así que no manejo muchos conceptos meteorológicos. Me gustaría que me ayudes en algunas cosas para entender más tu trabajo. Más aún con el problema de la conectividad de Internet, no pude entender partes importantes seguramente. Entonces, para empezar, ¿los datos de cuántos años son? ¿Los datos analizados de cuántos años? 30 años, que vamos a decir es lo normal y se usa para datos de precipitación. Bueno, ahí me queda una duda otra vez, porque estuve leyendo el trabajo, el trabajo más completo, digamos, ahora, y me dice que es desde 1961, si no me equivoco, déjame Sí, mirar aquí, población y muestra, hasta el 1961 hasta 2015. el 31 de diciembre de 2013, dice. 13, sí. Sí, algo que creo que quería mencionar es que nosotros para este trabajo se tiene que utilizar la mayor cantidad de años que tengan datos de precipitación. Entonces usamos usamos todo ese periodo de datos, pero otra vez reducimos porque no nos dio los resultados deseados, reducimos nuevamente a 30 años. Eso sí me faltó decir, gracias por la aclaración. Sí, hicimos otra vez 30 años de toda la serie de datos que utilizamos hasta el 2013, usamos otra vez 30 años. O sea, entonces no es desde 1961 hasta 2013, porque eso me da más de 50 años. Sí, todos los datos que usamos fueron, o sea, los datos que primeramente analizamos fueron de los... Hola, perdón, no te escuché absolutamente nada. ¿Ahora me escuchas? Sale un poco cortado, si podrías repetir la última parte, por favor. Sí, que utilizamos los 50 años que teníamos, pero como no nos dieron resultados, entonces utilizamos solamente 30 años que se usan normalmente para este tipo de investigación. Primeramente quisimos usar toda la serie de datos, pero como hay años donde hay datos faltantes, entonces utilizamos solamente los 30 años, a partir de donde cada estación tenía 30 años de datos continuos. Ok, entiendo. Ahora, ¿podrías repetirme, por favor, qué es el tiempo de retorno para entender más algunas conclusiones? Sí, nosotros utilizamos el periodo de retorno, que es para saber en qué cuantil, o nosotros tenemos un periodo de retorno o cuantiles para poder saber y poder hallar los años en que vamos a tener otra vez déficit de precipitaciones o periodos con un 10% de la precipitación media anual, o como dice ahí, un déficit del 90%. Entonces lo que nosotros hallamos es el periodo de retorno, que es los años que pueden ocurrir un evento
nuevamente de cierta magnitud. Bueno, lastimosamente me cuesta entender porque salió todo cortado nuevamente. ¿Podrías presentar tus conclusiones? Quiero consultarte algo específico. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahora sí estoy viendo. Veo acá, por ejemplo, que dice que los valores de L momento no presentaban una variación muy significativa. Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la metodología fue aplicable a Paraguay, obteniendo resultados interesantes. Me encantaría saber cuáles fueron esos resultados interesantes. Sí, fue con relación a los años del periodo de retorno para los diferentes, para las diferentes magnitudes de la precipitación. Entonces vimos que sí, la metodología a Paraguay, porque tuvimos eventos de sequías en los diferentes años, entonces se dio esa correlación. Yo creo que Violeta tiene que dejar de compartir tu pantalla para que se pueda escuchar empezar entrecortado cuando vos compartís mal la pantalla. Porque en los diferentes eventos de sequía que tuvimos en el Paraguay, entonces sí hubo como una correlación en el periodo de retorno que nosotros tuvimos con los años donde tuvimos sequías que fueron evidenciadas aquí en Paraguay, y lo hicimos a través de informaciones de diferentes años. Tiene que ser menor a 1,64. ¿Eso basado en qué está ese número, ese criterio? Sí, ella es un criterio establecido por Hopkins y Williams en 1997 para este tipo de distribuciones que les mostré, no sé si pudieron ver, para tener las regiones homogéneas. Entonces, una vez que nosotros aceptamos que las diferentes distribuciones de parámetros se dan, entonces sí podemos tener que es una distribución ajustable a nuestros datos. Muchas gracias, profe Barúa. Creo que queda alguien más de la mesa por preguntar o consultar. En realidad yo solamente quiero congratular a Violeta por el trabajo, ¿verdad? Un trabajo muy bien elaborado. Se nota que trabajó bastante y, por supuesto, es el fruto de la excelente formación académica que tiene. Así que, Violeta, yo no tengo preguntas, solamente felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias, profe. Bueno, habiendo terminado la ronda de preguntas, la mesa examinadora se retirará a hacer su evaluación. Vamos a usar la misma aula la misma sala que usamos en la defensa anterior. Nos encontramos allí entonces y luego volvemos a la sala para la evaluación para entregar la nota final.